aclarar esto que sí que es el lunes que viene sería la última lección propiamente dicha, según lo que propone el Totus, ¿no es cierto? El Totus es el librito que... ¿Se escucha bien? Sí, se me escucha bien. El Totus es el librito que hizo la comunidad de Lazos de Amor Mariano. No, ese es el tratado. El otro, en el que están todas las lecciones. Ese ahí que... El segundo. Ese tiene 33 lecciones, que es las 33 lecciones que hicimos durante todo este tiempo, pero nosotros le vamos a ofrecer un par de lecciones más, sería como continuar en este camino para que por ahí, hasta el 8 de diciembre, si bien no es mucho tiempo, pero que ese tiempo no se pierda por ahí la continuidad. Es decir... Sí, y temas que son importantes por ahí tocar también. Claro. Las lecciones ya estarían hasta la lección 33, pero bueno, por ahí vamos a tocar algunos temas puntuales, como retomando algunas cuestiones importantes como para poder cómo hacer bien el proceso de preparación. Así que bueno, si les parece, ya hay gente conectada, así que podemos comenzar. Así no se hace tan tarde. Igualmente cuando termine la reunión lo explicamos mejor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos que vengas, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de la siempre Virgen María. A ti, Madre, te pedimos que traces con la sangre de tu Hijo una cruz sobre nosotros, que con la sangre de tu Hijo nos rodees en este momento, apartando todo tipo de tentación del enemigo. Que la sangre de tu Hijo que trazas alrededor nuestro nos proteja de las resistencias que Él quiere sembrar en nosotros, a todo lo que estuvimos y estaremos aprendiendo. Que la sangre de tu Hijo, Madre, al derramarse sobre nosotros, rompa las cadenas que nos impiden correr a su encuentro. Que rompa cada una de las ilusiones que nos alejan del amor de Dios. Pero ante todo, Madre, que nos protejas de estos tres grandes enemigos, del demonio, del mundo y de nuestra propia carne. Te pedimos, Madre, en este momento que con tu manto nos ocultes del enemigo, que no pueda hacernos nada durante esta lección, para que cada palabra penetre en nuestro corazón y sea una semilla que caiga en tierra fértil para que dé fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, esta lección es la penúltima, la lección número 32. Y hoy vamos a hablar del gran desconocido, como asimismo lo titulan varios teólogos, varios estudiosos de la fe, lo titulan así, el gran desconocido. Y ese gran desconocido que no es ni más ni menos que el Espíritu Santo. En el numeral 36 del Tratado de la Verdadera Devoción, Montfort dice lo siguiente: cuando el Espíritu Santo, su esposo, el esposo de María, la encuentra en un alma, allá vuela, entra en ella de lleno y se comunica tan abundantemente a aquella alma cuanto ella se entrega a su esposa. Y una de las principales razones por que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión bastante grande con su fiel e indisoluble esposa.
Digo indisoluble esposa, porque después que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y en los elegidos a Jesucristo, jamás la ha repudiado, porque ella siempre ha sido fiel y fecunda. Montfort acá nos está explicando cómo el Espíritu Santo puede obrar maravillas asombrosas, dice él, en nuestras almas, cuando nuestra alma se encuentra a María, es decir, se encuentra a su esposa, se encuentra a aquella que no le negó nada, que fue totalmente permeable a su acción, y al encontrarla a nuestra alma, y a nuestra alma unida a la de ella, él puede obrar maravillas. Pero lamentablemente aciertan estos teólogos que les decíamos en decir que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque bueno, muchos hablan del Padre, muchos hablan de Jesucristo, pero del Espíritu Santo se habla poco, y esto ya vamos a ver más adelante por qué se da este motivo. Y es un poco porque no, al ser un espíritu, si bien Dios es espíritu, pero al Padre lo podemos de alguna forma hacernos una imagen por la figura del Padre, al Hijo también porque incluso se encarnó, pero al Espíritu Santo nuestra imaginación se queda corta. Entonces, al ser difícil imaginarlo, es como que lo apartamos. Sí, un poco también este tema es muy lindo traerlo como justo ahora, porque por ahí se piensa mucho que es o soy más mariano o soy más del Espíritu Santo, como que si son dos caminos distintos. Pero justamente acá lo que nos dice Montfort es que el Espíritu Santo con María hizo una cosa, fue desposarse y producir a Jesús, o sea, hacer que Jesús se encarnara en el seno de María. Y dice, cuando el Espíritu Santo vuelve a encontrar a María en un alma, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a formar la imagen de Cristo, que justamente es o sea, el ser cristianos es hacernos cada día más semejantes a Cristo. Cuando lleguemos al cielo, o sea, Dios no nos va a decir cuántos apostolados hiciste, cuánto hiciste, va a ver quién es más parecido a Cristo. O sea, en eso se va a medir. Y justamente a veces se piensa esto, que bueno, que es o María o el Espíritu Santo. Y es muy lindo pensar que mientras más amemos a María, que mientras más nos entreguemos a ella, más el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y a veces decimos, no, bueno, no le quiero rezar tanto a María, le quiero rezar más al Espíritu Santo, pero son dos cosas indisolubles, la unión de María con el Espíritu Santo. Y dice esto, el Espíritu Santo todavía no hace maravillas en las almas, porque todavía no ha encontrado almas que se hayan entregado tanto a María. Entonces, por ahí también es muy lindo, justo tan cerca de la consagración, traer este tema, porque bueno, es esto, mientras más seamos de María, mientras más la amemos a ella cada día, más el Espíritu Santo puede entrar en nosotros, obrar en nosotros y hacernos cada día más parecidos a Cristo. Claro, porque pensemos esto, un zapatero, ¿qué hace? Zapatos. Un carpintero hace, por ejemplo, mesas. O sea, si yo quiero un zapato, nunca voy a ir a un carpintero. A lo sumo me podrá hacer un zapato de madera. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es hacer santos, es justamente, mediante su presencia en nosotros, transformarnos de manera que adquiramos la forma de Cristo. Mientras el Espíritu Santo está en nuestro corazón, irradia la santidad y por lo tanto nos vamos transformando en Cristo. Entonces, cualquier oración que hagamos a María, María nos ama de manera infinita. Al amarnos de manera infinita, ante todo, quiere nuestro mayor bien. Nuestro mayor bien es nuestra propia santidad, es decir, nuestra propia unión con Dios. Por lo tanto, todo lo que le pidamos a María va a estar referido a Dios, lo que ella nos entregue. Por eso nos va a dar el Espíritu Santo y justamente hay que pedirlo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, nos enseña la Santa Iglesia Católica, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto que ya hemos explicado varias veces, que Dios es una sola naturaleza, la naturaleza de ser Dios, pero tres personas diferentes que tienen la misma sustancia. No como nosotros que tenemos la misma naturaleza, pero diferentes sustancias, sino que tienen la misma sustancia.
Y poníamos el ejemplo que más podría acercarse el sol, que tiene luz, fuego y calor. El fuego es el sol, el calor es el sol y la luz es el sol. Es decir, ¿el calor es todo el sol? Sí. ¿El fuego también? Y la luz también. ¿Se puede separar y que eso siga siendo sol? No, porque un sol sin calor no es un sol. Un sol sin fuego no es un sol y un sol sin luz tampoco es el sol. Por lo tanto, no serían tan acertadas las comparaciones por ahí de la Trinidad con cosas diferentes. Por ejemplo, 3 fósforos, 3 velas, un trébol, porque siempre hay como una diferencia sustancial. En Dios siempre es lo mismo porque hay una comunicación total de lo que es Dios entre ellos. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas que un solo Dios. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, es una persona divina. Si nosotros somos personas humanas, los ángeles son personas angélicas y Dios son personas divinas. Y el Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Un poco el totus dice lo siguiente: el corazón late continuamente hasta que muere y en cada latido no hace sino repetir: amo, amo. Esa es mi misión y mi única ocupación. Y cuando encuentra finalmente otro corazón que le comprende y le responde: yo también te amo, qué gozo tan grande. Pero ¿qué hay de nuevo entre estos dos corazones para hacerlos tan felices? ¿Acaso el solo movimiento de los latidos que se buscan y confunden? No. Estoy persuadido que entre mí y aquella persona que amo existe alguna cosa. Esa cosa no puede ser mi amor, ni tampoco el amor de ella. Es sencillamente nuestro amor, o sea, el resultado maravilloso de los dos latidos, el dulce vínculo que los encadena, el abrazo purísimo de los dos corazones que se besan y se embriagan, nuestro amor. Si pudiéramos hacerlo subsistir eternamente para atestiguar de manera viva y real que nos hemos entregado total y verdaderamente el uno al otro. Esta fatal impotencia que en los humanos amores deja siempre un resquicio a incertidumbres crueles, jamás puede darse en el corazón de Dios. Es decir, entre nosotros nunca puede darse un amor que subsista, que nuestro amor subsista, pero en Dios sí. El fruto del amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, es ese amor que se ha hecho persona divina que subsiste de manera eternamente. Claro, para hacerlo un poco más gráfico es el Padre, el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y ese amor que se da y se da y se da, como ese amor que existe, del medio, es la persona del Espíritu Santo. O sea, se aman tanto el Padre y el Hijo ama tanto al Padre, que entre los dos, el fruto de ese amor, lo que hay entre ellos, el amor entre ellos, es la persona del Espíritu Santo. Que es importante aclarar esto también, que es una persona, porque por ahí se puede creer que es más como una energía, que es como esta energía que a mí me hace sentir muy contento y muy feliz, pero no, el Espíritu Santo es una persona que es el amor, justamente, que se tienen entre el Padre y el Hijo. Por eso la palabra dice en la primera carta de Juan 4:16, Dios es amor, es decir, Dios es entrega mutua, esa es la naturaleza de Dios, ser una entrega total del Padre y del Hijo que hace surgir la persona del Espíritu Santo. Entonces, según como dice en el Catecismo 685, creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial, es decir, de vuelta esto, la misma sustancia, al Padre y al Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo adoramos porque ellos son Dios. Y en este sentido, esto que estamos viendo ahora es la teología trinitaria, es decir, el estudio de cómo es Dios hacia adentro. ¿Cómo es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la primera parte de la charla. Es decir, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Acá vimos lo que el Espíritu Santo implica en la Santísima Trinidad. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ver
cómo el Espíritu Santo actúa en la economía divina. ¿Qué es la economía? Se escuchaba despacito, ¿eh? La economía divina, la palabra economía viene esto de administrar. Entonces, la economía de la salvación es cómo Dios ha administrado todos los bienes para nuestra propia salvación. ¿Y qué lugar ocupa el Espíritu Santo en esta economía? Es decir, en este proceso nuestro de salvación que viene desde la caída, sería. Inmediatamente después, en Génesis 3:15, ya está prometido esta salvación del hombre y vamos a ver ahora qué papel juega el Espíritu Santo en esto. Y ya en Gálatas 4:6 nos dice la palabra: aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en la economía de la salvación tiene esta misión de hacernos santos. Bueno, y un poco cómo recibimos al Espíritu Santo. Primero, saber que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que Dios Padre nos hace en nombre de su divino Hijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos sus hijos. Sus hijos nos ama con este amor filial que nos da al Espíritu Santo. Y en Lucas 11:13 nos dice: si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces acá esta lectura nos dice que el Padre nos da el Espíritu Santo a aquellos que acudimos a Él, que le pedimos, porque sabemos que Dios no niega nada a nadie, que nos da la libertad de que nosotros vayamos a Él y le pidamos, y justamente Él nos da el Espíritu Santo para que seamos hijos suyos. Pero bueno, específicamente, si bien se renueva la acción del Espíritu Santo cada vez que lo invocamos, el Espíritu Santo se nos da a través del bautismo. En Hechos... Bueno, esta es la manera ordinaria en la que se hace. El Espíritu Santo podría dársenos de una manera extraordinaria. Por ejemplo, una persona no está bautizada y de pronto siente ganas de bautizarse, empieza a convertirse sin tener un camino de fe. El Espíritu Santo ahí se le dio de una manera extraordinaria. Dios obró por caminos que uno no conoce y suscitó en el corazón ese deseo de Dios. Pero se da de manera ordinaria a través de los sacramentos y el primero, por lo tanto, es el bautismo. De hecho, esto lo habíamos hablado en el retiro de renuncias, no sé si se acuerdan cuando hablamos del bautismo, que incluso el catecismo nos anima a decir que los niños que mueren sin el bautismo van al cielo. O sea, el catecismo nos dice: los niños que se mueren sin el bautismo, a la misericordia de Dios. Porque nosotros lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo se nos da en el bautismo, que por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Pero es tan importante esto y es tan radical que cuando nacemos marcados con el pecado original y necesitamos bautizarnos justamente porque naturalmente por este pecado que contraímos no pertenecemos a Dios cuando nacemos. Lo empezamos a hacer cuando nos bautizamos, que es como que se nos hace una transfusión de sangre y se nos inyecta sangre divina. Por eso la importancia de bautizar a los niños lo más rápido posible sería para que salgan de este estado de separación con Dios. Más allá que después en su vida desarrolle la fe, que ese sería el compromiso de los padres y los padrinos, pero ante todo arrancarlos de las garras del demonio sería esa esclavitud. Por ahí cada vez se escucha más esto de, que elija de grande si se bautiza o no. Pero uno, cuando tiene a su hijo bebé, no dice, que elija de grande si quiere comer o no. Porque no puede comer solo, y si no come se muere. Y yo como madre o padre tengo que darle lo mejor a mi hijo, le tengo que dar el alimento para que pueda crecer. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Hay cosas que sí, el niño tiene que elegir de grande, la carrera que quiere estudiar, no sé, cosas más que no son tan radicales y tan relevantes como que si se muere, que se vaya al cielo. Y por eso en Hechos 2:38 nos dice: Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Claro. Entonces, acá nos dice,
precisamente que el Espíritu Santo se nos da en el bautismo. Y después viene la confirmación, que acá uno dice, bueno, ¿qué pasa en la confirmación? Porque a veces también se confunde, bueno, en la confirmación es que recibimos el Espíritu Santo. Y no, en realidad lo que pasa en la confirmación, voy a leer lo que dice el catecismo, dice, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, su comprensión se compromete mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces, no es que lo reciben en la confirmación, sino que se les enriquece con una fuerza especial. Y también es verdad que un niño recién bautizado está bien encendido, está bien lleno del Espíritu Santo, pero esta llama que ardía en el bautismo se puede ir apagando en la vida. Entonces justamente la confirmación es esto, es un nuevo impulso, es una nueva fuerza, como por ejemplo podemos pensar que fue lo que pasó en Pentecostés, que recibieron este nuevo impulso del Espíritu Santo y como dice el catecismo, este nuevo impulso los llevó a ser auténticos testigos de Cristo, a defender la fe con las palabras, con las obras. Entonces, esto es lo que pasa en la confirmación. No se nos da el Espíritu Santo porque ya se nos fue dado en el bautismo, sino que el bautismo que, como dijimos, no se puede anular nunca, ni aunque uno pida la apostasía. Uno es apóstata de papeles, pero nunca puede borrar el bautismo. Y bueno, justamente esta acción que se nos da en el bautismo se vivifica con la confirmación. Entonces, bueno, esta es la forma de recibirlo. Y hay cosas que serían imposibles sin el Espíritu Santo. Y acá está el ejemplo de que hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, que todo lo que sería imposible sin el Espíritu Santo. Y es como el ejemplo del aire. Uno no se da cuenta que necesita el aire, uno no piensa en el aire porque no lo ve, pero cuando nos estamos quedando sin aire nos damos cuenta que sin el aire no podemos vivir, que el aire es fundamental. Y justamente con el Espíritu Santo en la vida cristiana sucede lo mismo. Y de hecho, nosotros conocemos al Espíritu Santo como Espíritu Santo, pero en la Biblia la palabra que más aparece cuando se hace referencia al Espíritu Santo es Ruach o Neuma. Spiritus, que es Espíritu Santo, aparece poquitas veces. Las palabras que más aparecen son justamente Ruach o Neuma. Y justamente la traducción de Ruach significa soplo, aire, viento, respiración. Justamente esto que es el Espíritu Santo, que es tan vital como el aliento, como la respiración. Este Espíritu Santo sin el cual yo no puedo vivir en la vida cristiana, no puedo respirar, porque Él es esta respiración. Él es tan íntimo y tan vital como la respiración, tan suave como la respiración, como una brisa. Pero también la palabra neuma significa viento impetuoso, significa como esta fuerza que tiene el Espíritu Santo, como en Pentecostés, que dice que resonó en toda la casa, esta fuerza que tiene el Espíritu Santo para obrar en nosotros, para hacer todo. Entonces, como esta suavidad, esta vitalidad y también esta fuerza. Y bueno, por eso, porque es tan importante el Espíritu Santo, porque es tan necesario para la vida, justamente para la vida espiritual, vamos a nombrar las cosas que serían imposibles sin el Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a Cristo, es decir, por el Espíritu Santo permanecemos en Dios, por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo nos mantenemos unidos a Cristo? Nos mantenemos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de este Espíritu que se une a nuestro Espíritu y nos mantiene unidos a Dios. Es decir, esto se conoce en la teología como la inhabitación trinitaria. Es decir, por el Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. Es decir, el reino de los cielos está en ustedes, sería por eso, porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Y ahí hay que empezar, en la medida en que lo invocamos, a darle libertad para que obre en nosotros. Es decir, la semilla ya está plantada. El tema es que con nuestro pecado, con nuestra vida, la tenemos aprisionada. Es decir, como
Piensen en una pileta, las paredes contienen el agua y no impiden que el agua se vaya. Cuando empezamos a invocarlo, cuando empezamos a frecuentar los sacramentos, cuando empezamos a hacer oración, empezamos a romper esas paredes y el agua empieza a fluir. ¿Qué dice Cristo? El que beba esta agua serán ríos de agua viva que brotarán hasta la vida eterna. Es decir, el agua que está en nosotros y que una vez que se rompe empieza a fluir y ahí se da la sanación, se da la liberación, y esa agua es la que también le damos a beber al resto. Es decir, no le dejamos de dar a beber agua estancada y le empezamos a dar de beber agua viva. Pero para eso es preciso romper primero las compuertas. Pero bueno, volviendo, sin el Espíritu Santo sería imposible la creación del mundo, porque Dios, obviamente, en cuanto a Trinidad, fue quien creó el mundo, y vemos ya en el Génesis que dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, es decir, iba dando forma a esa creación que aún no tenía forma, y de esa misma forma el Espíritu Santo viene a darnos la forma que perdimos. Es decir, nosotros teníamos una forma, la justicia original, éramos Adán y Eva, eran plenamente hombres como Dios lo había pensado, solamente que el pecado desordenó eso. ¿Cómo viene a obrar el Espíritu Santo? Tomando una carne inmaculada, tomando la carne de María y esa carne creando a Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también va a recrearnos a nosotros. Entonces, ven Espíritu Santo y haznos una nueva creación. También en la fuerza de los profetas del Antiguo Testamento. Con el término profetas se entiende a la persona que habla en nombre de Dios, que anuncia, es decir, anuncia lo que Dios le pide que anuncie, que denuncia, es decir, anuncia al pueblo las cosas que está haciendo mal, y que vaticina, es decir, anuncia acontecimientos que están por venir. Todo esto lo vimos también en Cristo, ¿no es cierto? Que anunció, denunció y vaticinó. Entonces, en el Antiguo Testamento los profetas eran tomados por el Espíritu Santo y todo lo que hacían, lo hacían movidos por el Espíritu Santo. Dice en Números 11:29 que profetizaban porque Yahvé, Dios, les daba su Espíritu. Entonces vamos a pedirle esta gracia de que venga el Espíritu Santo y nos haga profetas. Sí, por ahí también como que esto es, muchas veces pensamos como, no, ¿cómo voy a hacer yo para hablarle a tal persona? O tal persona viene y me pide a mí un consejo o me dice, ¿y yo quién soy para hablarle? O sea, y en realidad también es esto, es confiar que el Espíritu Santo nos da la gracia para hablar en su nombre. Y que lo que lleguemos a hacer no es porque somos nosotros, sino que es por la fuerza del Espíritu Santo también. Entonces, nosotros desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, o sea, somos profetas. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia y también, bueno, que nos ponga en situación de, y cuando estamos en situación, no decir, bueno, yo no soy nadie para hablar, porque es lo que le pasó a Moisés, dijo el Señor, yo soy tartamudo, ¿a quién crees que le vaya a hablar yo? Pero justamente Dios lo tomó a Moisés y también en Moisés demostró que era él, que no era Moisés, o sea, que era la fuerza de Dios la que realmente era Dios, porque como dice San Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad donde se manifiesta tu gloria. O sea, yo no sé hablar, bueno, Señor, que se muestre que sos vos y que no sea yo. Y a veces tampoco son grandes palabras, a veces también Dios nos inspira cosas chiquitas o una palabra nomás, pero con su fuerza que hace que eso que dijimos sea realmente algo maravilloso, porque justamente fue por él, por su acción. Claro, por eso la importancia de que nuestra vida esté fecundada con el Espíritu Santo para que demos frutos. Es decir, el Espíritu Santo, o sea, Dios no tiene necesidad de nosotros. Es más, la misma palabra dice que Dios podría sacar hijos de Abraham, es decir, personas de las piedras, es decir, conviértanse las piedras en seres humanos y las piedras se convertirían. Es decir, el Señor no necesita que nosotros vengamos acá también a darles charlas, sería, pero es Él el que quiere, sería, y es Él el que quiere hacer la obra a través de cada uno de nosotros en la vida de tal o cual persona. Es decir, el sábado, justamente estábamos escuchando el video de uno de los directores de esta comunidad de Lazos Amor Mariano, que están en Colombia, y él, claro, también apenas terminó de consagrarse, al año siguiente lo pusieron a dictar la consagración. Y él decía, no, ¿cómo no está Wilson? ¿Cómo no está Rodrigo? Que eran como los referentes de la consagración. Y
Y como que en oración le vino esto, sería, si hubiese querido un Wilson, un Rodrigo, para hablarle a estas personas, no te hubiese creado a vos, sería te crea a vos, porque a través tuyo quiero tocar a esas personas. Entonces el Espíritu Santo quiere transformar nuestros corazones para tocar a las demás personas. Es decir, nosotros tenemos nuestra misión acá, otros tendrán su misión en otro lado, sería, pero es el mismo Espíritu el que obra y el que mueve los corazones. Es decir, lo que hacían los profetas, la eficacia que tenía eso, se daba en la medida en que estaban abiertos al Espíritu. Porque esto no se trata de sabiduría, esto no se trata de saberse muy bien la lección, de saberse muy bien las cosas, sino de la obra que el Espíritu Santo puede hacer. Porque nosotros como ser humano no tenemos ninguna autoridad para predicar, para decir lo que decimos, sería. Pero nosotros no lo hacemos porque queremos, sino porque hay un mandato, sería porque hay un envío de decir y anunciar lo que Dios ha revelado, sería. Todas las lecciones no son elaboración de una persona, ni siquiera de los que escribieron el libro, ni siquiera elaboración de los miembros de la iglesia, sino que es una revelación que Dios ha hecho al hombre y que quiere que por el hombre se distribuya a los demás hombres. De hecho, ahí está también la raíz del fracaso de muchos apostolados, la falta de oración, porque justamente cuando pensamos que el apostolado, que las charlas, que lo que sea, es obra humana, cuando dejamos la oración, se pierde justamente esto, se pierde la fuerza del Espíritu Santo y pasa a ser algo humano, y cuando es algo humano ya no tiene eficacia, porque justamente el que hace que las cosas perduren, que las cosas sean, y que las charlas, a través de una charla humana, a través de una palabra que le puedo decirle a una persona que se me acerca buscando un consejo, pueda cambiar su vida, capaz, es justamente la fuerza del Espíritu Santo. Claro, y aparte el Espíritu Santo también, cuando somos por ahí tan duros, también puede obrar de maneras extraordinarias. Yo me acuerdo un amigo que me contaba que en un retiro estaba charlando con una persona y de pronto se empezó a sentir muy mal, y como que sentía que se desmayaba y que como que no tomaba conciencia de lo que estaba viviendo. Y cuando vuelve en sí, la persona que tenía delante estaba llorando, agradeciéndole las palabras que le había dicho. Y él no tenía ni idea de lo que había dicho, pero bueno, había sido una obra del Espíritu Santo que de esa forma había querido manifestarse. Entonces, bueno, la fuerza de los antiguos, de los profetas en el Antiguo Testamento y también nosotros, luego de la revelación de Cristo. Después, la encarnación del Verbo, como veíamos en Lucas 2:11, el poder del Altísimo te cubrirá y creará en ti al Hijo de Dios. Es decir, no temas, María, porque va a ser por obra del Espíritu Santo. Lo que le dice a José, no temas en recibir a María, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Es decir, esto que anunciábamos, que el Espíritu Santo toma la carne de María para hacer la carne de Cristo. También para reconocer a Jesús como nuestro Señor, es decir, no solamente como un título lindo, sino verdaderamente reconocerlo como Señor, reconocerlo como aquel para quien yo vivo. En 1 Corintios 12:3 dice lo siguiente el apóstol Pablo: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Es decir, nadie puede decir Jesús es Señor si no lo mueve el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor verdaderamente con su vida si no es movido por el Espíritu Santo. Es más, o sea, a un nene que está aprendiendo a hablar le podemos enseñar a decir Jesús es Señor, pero como una mera repetición. Pero con una verdadera convicción, con una verdadera vida, decir Jesús es Señor, solo lo podemos hacer movidos por el Espíritu Santo, porque para nosotros es algo puramente imposible sin la gracia. También para amar a Dios, es decir, para querer a Dios, para darle mi vida entera, para ser purificado de esta ilusión de que sin Dios puedo ser feliz, para amar a Dios, para tender con mi vida a Él, también es necesario el Espíritu Santo. Y esto lo dice en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. También la existencia de la Iglesia solo es obra del Espíritu Santo. Hay un montón de signos por el cual
podemos creer que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia. Pero uno de los más cómicos es que es la institución con más tiempo de existencia y con más problemas internos que tuvo sería. Todo el tiempo incluso hubo antipapas, es decir, papas opuestos que uno no se sabía cuál era el papa, cuál no era el papa, obispos que perseguían a la iglesia, herejías enormes que dividieron a la iglesia y quedaron un poquito, y sin embargo la iglesia sigue en pie, y sigue en pie porque es obra del Espíritu Santo sería. ¿Por qué no se puede terminar a la iglesia? Porque es obra del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo es quien la sostiene. Y también esto de la tradición. Justamente el otro día una persona preguntaba esto, ¿por qué creer en la Biblia o por qué creer en lo que creemos los cristianos si es algo que enseña el hombre nomás? Y justamente por esto, porque la autoridad viene dada por el Espíritu Santo. Un compañero me planteaba esto, que tranquilamente podría haber sido un teléfono descompuesto sería, que desde los primeros cristianos hasta ahora como que se haya distorsionado todo en el camino. Y sin embargo, uno se pone a leer los libros de los primeros cristianos, de los primeros escritos, y son totalmente fieles a lo que la iglesia sigue creyendo hoy en día. Entonces, ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde viene esta autoridad? La autoridad con la que los santos hablaban y las personas se convertían. Justamente viene del Espíritu Santo. Y también nos permite el Espíritu Santo, sin el cual no podemos ser, como dijimos al inicio, es ser cristianos. Porque la palabra Cristo, recordemos, significa ungido, y somos cristianos porque estamos ungidos, estamos sumergidos en el Espíritu Santo por medio del bautismo. Bueno, otra cosa que no podemos hacer sin el Espíritu Santo es ser hijos de Dios. Y recuerdan que nosotros dijimos que Dios nos regala esta identidad de hijos. O sea, el Dios que creó todo el universo, que creó el mar, las estrellas, todo eso, a cada uno de nosotros nos llama a que seamos sus hijos, sus verdaderos hijos. Y esa es nuestra mayor identidad, que somos hijos amados del Padre. O sea, no somos lo que hacemos, ni lo que trabajamos, ni lo que estudiamos. Nuestra mayor identidad es que somos hijos amados de un Padre que es Dios. Y justamente esta identidad, este ser hijos, es por el Espíritu Santo. Porque nos dice Pablo en Romanos 8:14, que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y nos sigue diciendo, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Palabra de Dios. Fíjense, dice esto hermoso, ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar Abba. Abba es como papito, una cosa así, es como decir papá pero de forma tierna. Entonces, ser hijos de Dios es obra del Espíritu Santo. Después también ser santos. A veces creemos que la santidad es según cuánto yo con mis propias fuerzas y las metas humanas que yo me proponga puedo, todo lo que yo puedo hacer humanamente, eso es la santidad. Y justamente no, porque la santidad es obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que es muy importante que nos tenemos que grabar. Porque a veces pensamos esto, que si yo llego a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y yo me pongo esta meta de yo todos los días levantarme temprano a rezar, y yo terminar la consagración, y yo, en realidad no vamos a ser santos, porque justamente todo en la vida espiritual es una gracia. Entonces hay dos cosas por las que afirmamos que la santidad es obra del Espíritu Santo. Primero, porque la obra es mayor a nuestras fuerzas. O sea, nosotros humanamente no podemos hacer casi nada porque todo es una gracia. Entonces, la tarea es superior a las fuerzas humanas que nosotros tenemos. Obviamente, ¿requiere que pongamos voluntad nosotros? Sí, porque Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, porque Dios nos hizo libres y Dios quiere que cooperemos. Pero nuestra cooperación es mínimo, o sea, nosotros le damos un poquito a Dios, nosotros nos esforzamos un poquito y Dios nos da la gracia para que sigamos, para que perseveremos. Y también porque solamente Dios conoce el camino de cada uno.
nosotros vemos grandes santos en la iglesia y vemos que está, por ejemplo, San Francisco de Sales, que él tenía un mal carácter terrible y justamente su virtud, una de sus virtudes heroicas es la amabilidad. O sea, él toda su vida luchó contra su mal carácter para terminar siendo el santo de la amabilidad. Y vemos también, por ejemplo, un Padre Pío que dicen que él era medio malhumorado, sería. Tenía otros grandes dones, otras grandes virtudes. Obviamente que el mal humor del Padre Pío no es una virtud, era un defecto, no sabremos si habrá tenido que purgar por eso o no, pero no es que estaba bien su mal humor. Pero justamente Dios le estaba pidiendo otra cosa y Dios lo santificó a través de otras virtudes heroicas. Entonces, a veces como que decimos, no, bueno, yo quiero trabajar mi espíritu de mortificación. Y Dios me está pidiendo, no, escuchá, trabaja primero tu paciencia, trabaja tu abandono, trabaja tu docilidad. O sea, Dios nos va guiando y nos va poniendo en el corazón eso. Entonces, solamente Dios conoce el camino de cada uno y solamente Dios conoce cómo nos quiere hacer santos a cada uno. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, entonces, ser santos no podemos sin el Espíritu Santo. Lo mismo va muy relacionado con hacer oración. Muchas veces nos pasa que queremos hacer oración, a veces capaz que empezamos y decimos, no, bueno, empiezo con la adoración, ay, qué hermoso orar. Pasan 2 meses y ya no tengo más ganas de orar, ya me cansé, ya voy y me cuesta. ¿Cómo hacemos para perseverar? Justamente por el Espíritu Santo, es su obra. Y también a veces vemos tantas personas que rezan con tanta devoción, que uno los ve y dice, wow, me encantaría rezar así, ¿cómo hago para rezar así? ¿Cómo hago para...? Y bueno, justamente eso también es obra del Espíritu Santo. Y San Pablo en la carta a los Romanos nos dice, el Espíritu Santo viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, justamente es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar y que nos dé fuerza en la oración cuando la oración se nos hace difícil. También sin el Espíritu Santo es imposible entender la palabra de Dios, justamente porque la Biblia fue escrita por hombres, pero por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y necesitamos de ese mismo Espíritu para entender. Y acá hay que hacer una diferencia, porque, por ejemplo, los protestantes lo que dicen es que, bueno, yo leo la Biblia y que sea lo que el Espíritu Santo a mí me inspira. Entonces hay que tener mucho discernimiento, porque siempre el Espíritu Santo a mí me va a estar inspirando cosas que van acorde al magisterio de la Iglesia, porque justamente... Es decir, la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia, porque justamente, ¿qué pasa? A un protestante el Espíritu Santo le dice que María es virgen, y a otro le dice que no. Y a otro le dice que, bueno, el Espíritu Santo no anda diciendo cosas distintas. A veces, nada, es esto, es de saber que el Espíritu Santo a mí nunca me va a decir algo que sea distinto a las enseñanzas de la Iglesia. Pero justamente acá esto de entender la palabra de Dios es eso, que a veces uno dice, no, bueno, la Biblia es re difícil, no la entiendo. Y bueno, es hora del Espíritu Santo también que poco a poco nos va haciendo interpretarla. También, que sin el Espíritu Santo no se puede conocer la verdad, porque como nos dice Juan 16:13, Él es la verdad. Entonces, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo nos viene a mostrar cuál es la verdad. Esto importante es cuál es nuestra gran verdad, es decir, la verdad de quiénes somos, la verdad de quién es Dios. Justamente en el fin de semana que viene, que es Cristo Rey, con eso se cierra el año litúrgico, ya empezamos un nuevo año. Es Pilato quien hace esta pregunta, por cuando Jesús le dice, yo vine a dar testimonio de la verdad, es decir, esta verdad que es la revelación de él mismo sería. Dios es la verdad, Dios es de quien procede todo y por lo tanto Cristo viene a revelarnos y el Espíritu Santo nos va a conceder esa gracia de ir conociendo nuestra verdad, es decir, la verdad más profunda de nuestro ser, que es que somos hijos amados de Dios. Y no solamente un entender de acá sería,
un entender completamente sería, totalmente integral sería. Es como muchos hacen esta diferencia entre la palabra aprender y aprender con la H en el medio, es decir, como hacer algo propio sería, hacer propio esta realidad de hijos. Bueno, sin el Espíritu Santo también tampoco podríamos ser libres. Y nos dice la carta a los Corintios. No, pero pensé que me decía, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Y acá uno dice, bueno, sí, todos somos libres en realidad, porque nadie está encarcelado. También acá es muy bueno pensar de qué yo no soy libre, qué cosas todavía me tienen atados, qué cosas todavía hacen que yo sea esclavo a tal o a cual cosa, a tal o a cual ídolo. Y también pensarlo, bueno, uno lo puede pensar en lo chiquito, ¿no? Porque siempre hay cosas de las que todavía nos tenemos que desatar, que nos tenemos que desprender. Pero también más grandes rasgos, lujuria, ludopatía, drogas, pornografía, todas esas cosas que hacen que hoy vivimos en un mundo que es esclavo de todo eso. Y justamente, ¿cómo se puede, cómo uno puede ser libre de todo eso? Cada vez se inventan más terapias. Muchas terapias son muy buenas, pero a veces con el Espíritu Santo todo eso sería mucho más fácil también, porque es el Espíritu Santo el que nos hace libres, porque así nos quiere el Espíritu Santo, nos quiere libres, no nos quiere esclavos como nos dice el mundo, nos quiere que caminemos en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y bueno, y esto también es su obra, que podamos ser libres. Sin el Espíritu Santo tampoco podríamos ser valientes. Y nos dice la segunda carta a los Timoteos que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Y bueno, y a veces también uno dice, cuando vienen los momentos difíciles de la vida, que uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para afrontar eso? Y también acá está la gracia del Espíritu Santo. De hecho, hay muchos testimonios de personas que en los momentos más difíciles de su vida manifiestan haber sentido una gracia especial de Dios. Y justamente acá está esta valentía que nos viene de la gracia del Espíritu Santo, que nos hace que podamos ser fuertes, que podamos ser valientes en los momentos difíciles. Y no solamente respecto como a las situaciones cotidianas de nuestra vida, sino a las cosas que también Dios nos va a pedir que emprendamos por Él. Por ejemplo, es imposible pensar, no sé si conocen a San José Sánchez del Río, que es un niño de 13 años que es beato, o ya es santo. Creo que es santo. Que sí, hace poco creo que fue canonizado por el Papa Francisco. San José Sánchez del Río estuvo en medio de la guerra de los cristeros. Comienzos del siglo XX, en México se prohíbe totalmente el culto cristiano y él forma parte del ejército cristero, es decir, un ejército de cristianos que se oponían a este régimen, a este gobierno que no les permitía ni siquiera celebrar la misa, de la cual hubo muchos mártires. Y a San José, que tenía 13 años y que estaba participando de este ejército, lo agarran cuando lo capturan y tuvieron la crueldad de sacarle la planta de los pies y hacerlo caminar hasta el lugar de la muerte por no querer renegar de su fe. Entonces vemos que esto es imposible sin la gracia del Espíritu Santo. Poder lograr este tipo de cosas, de esta fe firme de este niño, que incluso antes de morir seguía gritando «Viva Cristo Rey» sería, pero porque estaba movido por la fuerza del Espíritu Santo, que esto es lo que dice Cristo. Cuando lo lleven ante tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, porque es el Espíritu Santo el que hablará por ustedes. Obviamente uno calcula, así en frío, y sin estar en esa situación, le parece algo muy complicado, pero es la gracia que el Espíritu Santo infunde en esos momentos. Pensemos, por ejemplo, en Pedro. En Pedro lo estaban crucificando y en medio de la crucifixión, en vez de pedir cualquier otra cosa, pedía a gritos que no lo crucificaran de pie, que lo crucificaran dado vuelta, porque no era digno de ser crucificado como Cristo. O pensemos en San Juan. A San Juan lo quisieron freír, lo tiraron a una olla hirviendo y no le pasó nada, porque era el Espíritu Santo el que estaba presente. Entonces, todas estas gracias que nos concede la gracia de la valentía también para anunciar nuestra fe.
Tal cual. Bueno, sin el Espíritu Santo tampoco podríamos lograr conversiones, que es un poco lo que estuvimos diciendo hace un ratito. Y acá hay una cita muy linda de Pablo, de la Primera de Corintios, capítulo 2, del 4 al 5, que nos dice: por eso me presenté ante ustedes débil, temoroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice: yo me presenté ante ustedes débil, temoroso y vacilante, presentándoles una sabiduría que no iba para nada con la sabiduría, presentándoles algo que humanamente era incomprensible, para que se den cuenta que esto era demostración de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Entonces, es un poco lo que decíamos hoy. A veces pensamos que para que una persona se convierta, nosotros tenemos que ser teólogos y tenemos que predicarles todo y tener que tener, bueno, una buena parla, una buena prédica, porque si nosotros no sabemos hablar bien, esa persona no se va a convertir. Y acá San Pablo nos dice: yo me presenté a ustedes débil, temoroso, para que ustedes se den cuenta que lo que yo decía no, y que la fuerza de mi predicación no era humana. Ustedes... Es muy bueno el ejemplo de Lazos, que estaban en un retiro y estaba el esposo con la esposa, fueron a un retiro de esta comunidad y el esposo duro no hacía nada, siempre con cara enojado, los 3 días del retiro. Serio, nada, no hacía nada, no quería hablar, le iban, lo charlaban, le explicaban las cosas, serio. Se terminó el retiro, terminó la misa, querían seguir hablando, nada. Y en un momento la esposa tenía un cuaderno y una lapicera. La esposa estaba embarazada. Claro, la esposa estaba embarazada y se le cae la lapicera. Y cuando se le cae la lapicera, uno de los que servía en el retiro, un chico que hacía poquito que había entrado, se tiró de panza a agarrar la lapicera y a dársela a la mujer para que ella no se tuviera que agachar. Y en ese momento el esposo empezó a llorar, y estuvo un montón de tiempo llorando. Y claro, el chico este no entendía nada, estaba asustado porque dijo: ¿qué hice que lo hice llorar? Y cuando paró de llorar le preguntaron qué había pasado y él dijo: ¿por qué nos aman tanto? Es decir, el Espíritu Santo había hecho su obra por este gesto tan puro de amor, obviamente con toda la preparación, pero era el Espíritu Santo el que había hecho fecunda una obra tan pequeña, sería. Tal cual. Y bueno, sin el Espíritu Santo también es imposible hacer milagros y expulsar demonios. Que bueno, esto es un poco expulsar demonios, está bueno más por ahí como a los exorcistas y a las personas laicos o sacerdotes que hacen oraciones de liberación. Esto de hacer milagros también. A veces uno ve que por ejemplo, dice: no, bueno, pero ¿por qué los protestantes pasan tantos milagros? Y bueno, justamente que a veces nos pasa que nosotros no confiamos en la fuerza y en el poder de Dios, en que Dios realmente está vivo y que Dios puede hacer milagros. Todo va a ser milagro, porque a veces Dios quiere que suframos y que nos unamos en ese sufrimiento a Cristo, porque también está bueno que tienen los protestantes, algunos, esta teología de la abundancia, esta teología del pare de sufrir, que Dios no quiere que suframos y nos va a hacer milagros todo el tiempo. No, bueno, Dios muchas veces nos deja sufrir para que nos unamos a Él también, no porque Él lo quiere, sino porque el sufrimiento es parte de la vida humana y Dios se vale de eso para un bien mayor. Pero también Dios puede hacer milagros y Dios muchas veces hace pequeños y grandes milagros en la vida y a veces quiere hacer más y no los hace porque no se los pedimos, y justamente para que se demuestre el poder de Dios y para que lo amemos más. Y bueno, sin el Espíritu Santo no se podría hacer esto. Bueno, otras cosas que vamos a ir como cortando un poquito por el tiempo, es la unidad, esta unidad de todos en un solo rebaño, con un solo pastor, es decir, que todas las personas del mundo se unan en una sola fe, la fe de la Santa Iglesia Católica. No va a ser producto de licuar la fe, de decir que es todo lo mismo, de que todos los caminos son lo mismo, sino justamente va a ser obra del Espíritu Santo, que va a unir a todos los hijos dispersos. También nos da la fuerza para superar la tentación, como vemos en Corintios, que dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de la fuerza que nos va a dar para resistir. Y también recibir los verdaderos frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí mismo.
Y estos son los verdaderos frutos, es decir, no un amor que me hace amar solamente, por ejemplo, a ella que me ayuda, que me da cosas buenas, que vive para mí, amarla. No, no, amar incluso al enemigo. O la alegría no mundana, decir que, bueno, estamos en una fiesta o escuché una canción y ya me puse alegre. No, una alegría sobrenatural. Lo mismo con la paz y la paciencia, es decir, no estar en paz porque, bueno, estoy tranquilo con la computadora, no pasa nada, estoy escuchando música tranquilo, sino una paz incluso en medio de los problemas. Bueno, y un poco esto de los frutos también es lo que dice Cristo, por sus frutos los conocerán. Esto de los frutos es, bueno, si realmente habita el Espíritu Santo en un alma, se producen estos frutos. Y rapidito, el Espíritu Santo se nos derrama con sus 7 dones. El don de sabiduría, que es el gusto por las cosas de Dios. El don de inteligencia, que es este poder comprender las cosas, la palabra de Dios. El don de consejo, que es el que nos hace discernir en los momentos de decisiones, en los momentos en los que no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo con su don de consejo nos ilumina las conciencias en la cotidiano para que sepamos obrar según lo que Él quiere. Fortaleza, que nos hace ser fuertes en el momento que viene la tempestad, esto que decíamos hoy, en los momentos tan durísimos, se nos da este don del Espíritu Santo de fortaleza para llevar sea. El don de ciencia, que nos da a conocer nuestro valor de criaturas en relación al Creador y también saber el valor de cada cosa, el valor de Dios, el valor de las personas, el valor de los que no son criaturas. El don de piedad que se nos da para que nosotros podamos abrirnos con ternura para con Dios y podamos orar con ternura, ese espíritu de devoción que uno ve a las personas que viven la misa con tanta devoción, la oración con tanta devoción, el rosario con tanta devoción, todo eso es un don del Espíritu Santo que justamente sana esta dureza que tenemos naturalmente y la abre para que nos abramos con Dios. Y el temor de Dios, que no es tanto el miedo de ofender, no es tanto el miedo que le tenemos a Dios porque Dios es malo, sino que el temor de Dios nace de un temor filial, un temor de hijo, un temor que no quiere ofender a su papá. Es como el niño que ama tanto a su papá que no lo quiere hacer sufrir. Ese es el temor de Dios, el temor de ofender a Dios. Y bueno, esto sería por ahí un poco la charlita de hoy. Así que bueno. Y ahora sí tenemos varios avisos importantes para la misa de consagración. Bueno, Montfort nos dice, cuando nos habla de las prácticas exteriores, de cómo se va a hacer la consagración, él nos dice que tenemos que tener, aparte bueno, ¿no? de hacer la preparación y hacer la fórmula, tenemos que tener un signo visible, un signo justamente que, como nos olvidamos, que nos recuerde que somos consagrados. Que somos esclavos de María. Que somos esclavos de María. Entonces, lo que él recomienda es llevar una cadena, que él dice, bueno, se puede llevar en las manos, en los pies, en el cuello, como signo de la esclavitud. Entonces, por ahí un poco la invitación hoy, la tarea, va a ser que ustedes piensen el signo. Por ejemplo, la comunidad de Lazos Amor Mariano, que es esta comunidad de Colombia, lo que hace es llevar la cadena, ¿no? Una cadena que a uno le recuerda que es consagrado, con una imagen de la medalla milagrosa, justamente porque dicen que estamos en un mundo con tanto odio a las imágenes, con tanto maltrato a las imágenes católicas, que también es un signo de decir, bueno, soy católico, soy cristiano y soy mariano en este mundo que odia tanto a las imágenes. Yo, por ejemplo, cuando me consagré, yo hice la preparación con unos hermanos de Oro Verde, ellos recomendaban tener como una alianza. Entonces esta es mi alianza, que es el signo de la consagración, como este compromiso con María. Bueno, después cuando la renové con Lazos, tengo también la combinación de la medalla milagrosa. Y un poco la tarea es que ustedes piensen cuál va a ser su signo de consagración. Ese signo que ustedes lo van a usar todos los días y les va a recordar que son consagrados. Y también, para la misa vamos a hacer, además de una serie de oraciones dentro, vamos a tener que llevar también 2 signos, pero estos sí, 2 signos que ya son como propios del consagrado, que va a ser un crucifijo y un santo rosario.
Es decir, porque Montfort habla de que los consagrados van a llevar en su mano derecha el estandarte ensangrentado de la cruz y en su mano izquierda el Santo Rosario. Así que bueno, en la oración durante la misa queremos hacer ese signo de tener en la mano derecha el crucifijo y en la mano izquierda el rosario. Crucifijo medianamente lindo, tampoco un crucifijo así, ha habido casos, pero Real. realmente ha habido casos, aunque no lo crean. Un crucifijo, un tamaño considerable, y el Santo Rosario para ese momento. Y bueno, y también... La cruz, ¿se acuerdan que la habíamos dicho cuando hablamos creo que era, bueno, de Dios es amor, no, de Jesús, de muerte de cruz, en la lección de muerte y muerte de cruz, que les dijimos que piensen y que sería lindo que todos tengan un altar en su casa con una cruz que los invita a la devoción. Bueno, si ya tienen esa cruz, con esa cruz. Y bueno, y otra cosa es que también, además de esto de que los lunes siguientes vamos a estar siguiendo como para ir tocando temas para preparar un poquito mejor el corazón y para no perder esa continuidad, también el 8 de diciembre, como ya les estuvimos anticipando, va a ser el día de la consagración. Y es miércoles, que es feriado, gracias a Dios todavía. Ahora. En este país se mantiene el feriado. Bueno, ese día vamos a hacer también un retirito. Es decir, vamos a hacer, para llegar bien preparados, más que preparados a ese día, vamos a estar haciendo un retirito, que eso todavía tenemos que hablarlo con el padre. Ahora el padre está con bastantes cosas, así que no terminamos de definir por ahí los horarios, pero sí intentaríamos que fuera como el que ya hicimos, que abarcó más o menos todo el día. Así que bueno, para que lo vayan pensando, para que lo vayan rezando y acomodando. Claro. Es que la consagración es renovar las promesas mediante una oración durante la misa. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta. O Mili ya hace la oración. Lo de tenemos que elegir algo así para llevar. ¿Lo que elige cada uno? Claro. No es en conjunto. No, cada uno lo elige. Por ejemplo, yo en principio había puesto una cadenita acá en el brazo, pero después, bueno, con el trabajo se me empezó a cortar a cada rato y pasé a la alianza. Pero bueno, hay diferentes signos, sería. Hubo santos que se han puesto incluso cadenas, por ejemplo, en los pies, en los brazos, la cadena en el cuello puede ser también. Aparte, claro. Claro, el rosario y la cruz, sí o sí para ese momento, pero el signo después va a ser para la vida cotidiana, es decir, un signo que también sea anuncio para el mundo, sería. Algo que lleven siempre, porque lo fundamental es eso, llevarlo siempre y que siempre a uno le recuerde la consagración. Claro. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, digo, el rosario y la cruz pero no la mano derecha, o sea que tampoco tan grande. Claro, por eso. La cruz. Claro. Tampoco tan chiquita como una. Claro, como un dije, que sea algo significativo. Sí. Sí, Idealmente sí. Sí, idealmente es mejor que tenga a Cristo. Sí. Una buena inversión. Bueno, también se puede, Claro, Cristo sería ella porque preguntó si se podía, como que... Mercado Libre. No le hagas publicidad. Igualmente queremos contarle que la mujer que había llevado ese super crucifijo, dentro del retiro tuvo como una misión ese crucifijo, que oró para una persona, así que bueno, si traen un crucifijo capaz que también tiene una misión. Así que bueno, ¿hacemos la oración? Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das a tu Espíritu que nos hace ser hijos tuyos. Te pedimos, Mamá María, que cada día te arraigues más en nuestros corazones. Pedimos la gracia, que nos alcances la gracia de cada día amarte más, de que por vos y para vos podamos hacer todo lo que hagamos, para que así, siendo vos la que habita en nosotros, el Espíritu Santo te encuentre y produzcan más grandes frutos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Dos cosas. La ropa, Excelente, excelente, sí, porque la ropa también nos olvidamos. la ropa y... Ay, se me fue. No se vayan. No se vayan. Y yo también he sido para la misa. Claro. Sí, podría ser. El tema es que no, vamos a darles un tiempito seguramente, Sí, sí. porque lo ideal, o sea, lo que siempre recomendamos, es una prenda blanca. Pues justamente el estado del alma sería, Como del futuro del consagrado de la renovación. Claro, porque es como esta representación del bautismo, que cuando uno se bautiza, el signo de la gracia es esta prenda blanca. Entonces, bueno, como es una renovación de nuestra promesa del bautismo, que bueno, que en la medida de lo posible puedan también estar con una prenda blanca para renovar eso. justamente los compromisos bautismales. No, no, no. No.